Y con este increíble soundtrack de Olivia Rodrigo, escuchamos al American Beach de ella para darle comienzo a Gritándole una nube, después de escuchar a Woz con Sur. Y vamos a entrevistar a Guadalupe Godoy, abogada querellante en juicios de lesa humanidad desde hace casi 20 años. Una de las principales impulsoras del juicio y castigo al genocida Miguel Echecolás en La Plata. En ese juicio de 2006 estuvo en representación del colectivo Justicia Ya. En los últimos juicios estuvo en nombre de la Unión por los Derechos Humanos. Y hasta donde recordaba, corregime Guadalupe si me equivoco, es directora de Políticas de Memoria en la Universidad Nacional de La Plata. Buenas, Guada. ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Nos escuchás bien? ¿Todo perfecto? Sí, sí, ahí escucho bien. Genial. Eh, Efectivamente, soy directora de Políticas Memoria de la Universidad de La Plata. Sí. Excelente, genial. No, por ahí había cambiado algo en este año tan movilizante para las universidades. No, no, todavía no. Menos mal. Te quería preguntar cómo viste el 24 de marzo tan particular. Y el 24 fue, eh, me parece todos los 24, ¿no? Son un hito de las luchas populares, es un momento de encuentro que ya excede las propias organizaciones o la organización del 24, ¿no? Es muy impactante eso, ver cómo el 24 la gente va a la plaza y no importa mucho, nadie pregunta qué hora es, cuál va a ser el acto, se va, ¿no? Y en las principales ciudades del país pasa lo mismo, el mismo 24, en el caso de La Plata el 23. Y este año a mí me conmovió profundamente, porque a pesar de lo que se podría haber pensado en los días anteriores, y con todo este clima y los embates que estamos recibiendo, se vio una plaza eh, movilizada, emocionada, pero bien, ¿no? No creo que alegre sea la palabra, pero combativa, con energía. eh, Estuvo, bueno, fue un gran día. Por ahí te esperabas que quienes fueran estuvieran como más decaídos de alguna forma, por usar alguna palabra. Ay, te escucho mal. No alcancé a entender la pregunta. Si esperabas al ir a la plaza que quienes fueran también se acercaran estuvieran más decaídos o notar como un ambiente más cauto. Sí, pensé que podía suceder eso, y también creo que estábamos todos muy al pendiente de qué podía pasar desde el gobierno nacional, Claro. teniendo en cuenta lo que había sido el 8 de marzo, ¿no? Y lo que encontramos fue, bueno, ese video impresentable que realmente eh, está claro que este gobierno aspira a dar una disputa en torno a construir, digamos, una memoria dominante sobre lo sucedido, y si ese fue, digamos, el momento fundante de esa memoria, bueno, bastante poco. Habíamos temido que cualquier, cualquier evento simbólico que construyeran fuera de la mano con medidas. Claro. Los días anteriores se había escuchado la posibilidad de un indulto o cuestiones así. Eh, entonces nos imaginábamos algún tipo de medida real, concreta sobre los juicios, y bueno, finalmente eso no sucedió tampoco. Bueno, hablando de los juicios, te quería preguntar también si escuchaste en persona el veredicto del juicio a las brigadas de Banfield, Lanús, Quilmes, San Justo, y como duró tantos años, ¿qué es lo que más vas a recordar de esa década? Para mí, sí, estuve ahí, participé de la querella durante todos estos años. Creo que el primer escrito, el otro día me estaba fijando, y el primer escrito en el juicio Pozo de Banfield, lo presenté, o sea, firmé un escrito en el año 2006.
y después Quilmes y la Brigada de Investigaciones de Lanús. Entonces, también lo que pasa en estos veredictos es, por lo menos lo que me pasa a mí, es que inevitablemente es un momento de balance y entonces ahí aparece, bueno, todos los años desde la reapertura de los juicios para llevarlo adelante, las ausencias, porque fue un juicio profundamente movilizado por las sobrevivientes y pienso fundamentalmente en las asociaciones de detenidos desaparecidos, la figura de Adriana Calvo, de Nilda Loy, Cristina Gioglio, y bueno, y ya ninguna de ellas está, ¿no? Entonces ahí hay cuestiones que pesan y es como ambivalente lo que pasa con las sentencias, porque por un lado es la alegría, digamos, de que aún en este contexto podamos seguir juzgando y reconstruyendo verdad, porque este juicio oral lo empezamos en pandemia, cuando todavía el hijo de Cristina Navajas eh, no había recuperado su identidad, ¿no? Claro. Y terminamos en la sentencia con ese hombre sentado ahí con su hermano y fue, bueno, eh, es muy movilizador en tanto efectivamente te lleva a tener la certeza de que no estamos haciendo juicios del pasado. A pesar de que pasaron casi 50 años de los hechos, seguimos reconstruyendo verdad todo el tiempo. Bueno, así que esa mezcla. Bueno, hablando de la cantidad de años también que ya son casi 50, como dijiste, 48 se cumplen este año. Te quería hacer una pregunta que te había hecho también hace 3 años, de qué crees que el Estado le debe a todo el pueblo argentino a 48 años del golpe, teniendo en cuenta también la particularidad del gobierno de ahora. Uf, es difícil. Eh, bueno, es difícil, ¿no? Pensar en el Estado y en el rol del Estado en este momento. Muy, muy Es, difícil. claro, es un Estado eh, es tremendo, es impactante. Yo hoy estuve todo el día al pendiente después de lo que sucedió ayer, de la llegada masiva de telegramas Sí. a, a compañeros y compañeras que de golpe se quedan sin trabajo y que, bueno, eran parte de los que llevaban adelante esas políticas de Estado, ¿no? Entonces pienso ahora en un Estado primero devastado, ocupado por personas que quieren destruirlo, claramente, porque el modelo del anarcocapitalismo que predica Milei justamente se plantea la destrucción del Estado, ¿no? Entonces, bueno, qué momento duro para pensar en el rol del Estado y en lo que y respecto de las políticas de memoria más aún, sobre todo porque, vuelvo a decir, en este momento no digo que sea eh, homogéneo dentro del gobierno, pero claramente un sector de los que ocupa el gobierno nacional en este momento es reivindicador del genocidio, ¿no? Y es un gobierno que además está poniendo todo el Estado a disposición de los intereses que justamente fueron los intereses que llevaron adelante el genocidio. Entonces bueno, es un momento muy complejo para el movimiento popular y para el movimiento de derechos humanos en particular, en cuanto a los embates que se están recibiendo, ¿no? Pero por otro lado, vuelvo a confiar, como creo que hice en esa entrevista que decías hace 3 años, en la capacidad que tenemos como pueblo para, para oponernos a esos embates, porque claramente todo lo que hemos hecho hasta acá lo hemos hecho, ha sido demandas populares, ¿no? No lo podemos pensar solamente como gobiernos que tomaron decisiones, sino que en las disputas de sentido en torno a la memoria, al, al no pasado, sino justamente a lo que sucede día a día, hemos podido llevar adelante. Así que bueno, sigo confiando en eso.
Sí, una de las últimas definiciones que me habías dado en 2021 justamente era: el Estado lo construimos, lo disputamos y lo peleamos. Así que un poco medio que se puede decir que la veías venir, aunque en ese momento por ahí estabas un poco más optimista en cuanto a no va a pasar nada con Villarroel y con Milei. Sí, digamos, el optimismo lo tengo y lo sigo teniendo en tanto que un discurso, una memoria sobre lo sucedido bueno, en términos de derechos humanos y memoria, ¿no? Se torne oficial, no significa que se torne dominante. Eh, el macrismo intentó gestar otra épica respecto de los 70 y no lo logró. Se comió eh, una de las plazas más grandes de la historia, que fue la del 2x1, ¿no? Esta vez pasa lo mismo. Me parece que lo complejo hoy, y eso sí se ve y ha sido muy acelerado el, el camino, es que lo que está en discusión justamente es lo público y el rol del Estado, ¿no? Eh, pero no pareciera, o por lo menos no creo que sea realmente masivo el, que ese embate negacionista tenga que ver exactamente sobre la dictadura en sí, sino como creo que escuché decir hace un tiempo a María Pía López, que decía: es el negacionismo de los años felices, ¿no? Por ahí una mirada respecto de la memoria como muy situada, muy relacionada con lo que fueron los años del kirchnerismo. Claro. Entonces, más bien un reproche a todo aquello que la democracia no pudo dar como negacionismo, más eh, que la mirada sobre la dictadura en sí. En ese sentido sigo teniendo un leve optimismo. Ya no es tan sencillo, claramente. Bueno, es como el Estado lo construimos todos los días. En esta instancia lo construimos todos los días. Mencionaste, ya que trajiste el tema del kirchnerismo y la asociación que hay con las políticas de derechos humanos, acá es puro análisis, pura opinión tuya, pero ¿qué crees que pasó entre el 2003 y 2023 como para pasar de Néstor Kirchner bajando los cuadros a Milei y Villarroel cuestionando todo lo conseguido con las políticas de derechos humanos y queriendo instalar de nuevo la teoría de los dos demonios? No, me parece que pasó esto que decíamos: todo lo que la democracia no pudo dar en términos de derechos a nuestro pueblo. Eh, la realidad es que muchas de los derechos que reconocemos de una etapa que claramente fue de ampliación de derechos, bueno, esa ampliación no llegó a todos los sectores, siguió Claro. habiendo pobreza, siguió habiendo exclusión y siguió, y bueno, y en algún momento también empezó a haber una ausencia de proyecto hacia adelante, ¿no? Claro, Eso creo que es que es lo fundamental. No hay mucha posibilidad de pensar estas cuestiones con la panza vacía, claro. y claramente en los últimos años eso se vio. Y por otro lado, me parece que son los riesgos, digo, obviamente que una memoria sea oficial genera, ¿no? La potencia ese discurso, le da un lugar privilegiado, pero también ahí se corren los riesgos de la estatización de la memoria, que es esto que decía, ¿no? Que para muchos esas memorias en torno a la dictadura son directamente relacionadas con el kirchnerismo, y entonces Claro. el ser antikirchnerista implica ser refractario a esas miradas sobre la dictadura, y por otro lado también excluyó, o mucha gente se sintió excluida de esa construcción, ¿no? Pienso en la UCR, por ejemplo, cuando empezó a plantear que los juicios que hacíamos eran cazar leones en un zoológico, sintiéndose, digamos, excluida de este segundo ciclo de juzgamiento. Ahora, eso no es culpa del kirchnerismo, claramente, ¿no? Claro. Eh, Sí, por ahí hubo justamente estas oposiciones al kirchnerismo de repente les resultó muy fácil también sentirse lejos, a cierto punto.
Sí, sí, hay muchos sectores que empezaron, digamos, a tener un discurso que yo los veo que ahora, pasmados, asustados por lo que hay enfrente, están revirtiendo. Pero bueno, acá hubo dirigentes de derechos humanos que anduvieron haciendo prensa por todos lados diciendo no son 30.000, este, convirtiendo la cuestión en exclusivamente aritmética, ¿no? Claro, sí. Eh, bueno, y ahora está todo el mundo asustado, pero hubo ahí una ceguera en cierta forma y además una idea que eso sí me parece que ha sido general y no estuvo buena, una idea muy... la idea de las cosas clausuradas y de los procesos irreversibles que ya no hay que discutir, ¿no? Omitiendo que son escenarios que están siempre en disputa. Claro. Bueno, la última, y ya te dejo seguir con tu feriado. Como consigna del día de hoy tenemos ¿en qué crees? Tipo, apuntado a lo que sea, a la religión, a rituales, a cuestiones más esotéricas, pero te quería consultar a vos, ¿en qué crees? Yo Sí. eh, creo en el socialismo y la revolución. Ese es mi norte. Es una gran respuesta. No, Excelente. pero no lo dije en chiste, No, 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 por eso es una gran ese es mi respuesta. norte. Sigo creyendo en eso. Sí. Gracias por el tiempito, gracias por tu sinceridad, gracias también por todo tu trabajo. Ahora ya te lo digo como ciudadana. No, muchas gracias a vos. Gracias. Bueno, Guadalupe Godoy, en- seguramente en algún otro momento volveremos a consultarla. Abogada querellante en los últimos juicios de lesa humanidad desde hace casi 20 años. No, digo casi porque en realidad son creo que 18. 18. En 2026 van a ser 20 años. Fue una de las principales impulsoras del juicio y castigo al genocida Miguel Osvaldo Checolás en La Plata. Ese juicio de 2006 estuvo ella en la representación del colectivo Justicia Allá. En los últimos juicios estuvo en nombre de la Unión por los Derechos Humanos y es directora también de políticas de memoria de la Universidad Nacional de La Plata. Es un currículum muy interesante. Completísimo. La verdad Me que... parece muy importante también, interesante la lectura que hace ella desde su profesionalidad, ¿no? Porque uno es diferente, ponele a lo que puede llegar a responder un militante y además ella que lo vivió muy desde adentro, ¿no? Te estoy hablando de los juicios. Sí. Entonces son 20 años escuchando Sí. alegatos y etcétera. Bueno, Es ahí hay un increíble. tema. Arre. En la entrevista esta que yo le hice en 2021 para la universidad y demás, otra de las cosas que me dijo, además de esto de que el Estado lo construimos, lo disputamos y lo peleamos, en su momento me había dicho justamente que no creía en la justicia. Claro. Y fue como bastante impactante teniendo en cuenta que es una abogada que trabaja hace más de 20 años con la justicia. Digo más de 20 años porque ella en realidad no es que empezó con los juicios, pero... entonces como es increíble. Es increíble que aún así haya logrado todo lo que logró y haya sido parte de devolvernos a nosotros, y con nosotros me refiero a toda Argentina, a todo el pueblo argentino, pedacitos de verdad, Claro. como dijo. Y lo pienso también en términos de esfuerzo y perseverancia, porque está bien, yo puedo decir no creo en la justicia y darme media vuelta e irme, Claro. pero ella siguió participando, siguió defendiendo, siendo querella, entonces ahí te da a entender que todavía tiene cierta esperanza de que se pueda creer en la justicia. Sí, también por esa perseverancia de ella y de de todo el equipo de Claro, abogados no, y sí. abogadas que participaron de estos juicios y de las organizaciones que también los bancaron, es que hoy pudimos recuperar un pedacito de memoria de Zona Sur, que es el veredicto del juicio a las brigadas. Fueron las brigadas de Banfield, repito, Banfield, Lanús, Quilmes, donde estamos caminando todos los días y donde se cometieron delitos de lesa humanidad también. Exactamente. Así que nada, eso, quería traerla. Siempre me parece una muy buena persona para entrevistar en estos temas y en general. Así que espero que haya resultado interesante.